empezaron a entender que si el Espíritu Santo de Dios no visitaba la iglesia, nos íbamos a quedar sin un avivamiento. El pastor misionero Patricio Siemens empezó a sentir un vivo deseo por conocer la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y junto con otro grupo de pastores entonces nace la Cruzada Cristiana. Ahora, la Cruzada Cristiana no nació de cero. El misionero Patricio Siemens llegó aquí en 1937 con un llamado, con una pasión por Colombia. La primera casa misionera fue en Zipaquirá, gracias, en Zipaquirá, Cundinamarca. Allí fue la primera casa misionera. Desde 1937 hasta 1975 aproximadamente vinieron grupos de misioneros de Inglaterra para fortalecer la predicación en las poblaciones de Cundinamarca, en los campos, en las veredas. Ellos se subían a lomo de mula por esos campos predicando a Jesús, predicando el Evangelio. Les tiraron piedras, los amenazaron en muchos lugares por poco y los lincharon. Se cuenta de una población aquí en Cundinamarca. Don Patricio, el misionero Patricio Siemens, había ido para repartir tratados, predicar por las calles, entregar tratados bíblicos por las casas, y el sacerdote se dio cuenta de que había un grupo de misioneros en la población, y entonces sacó a la gente de la misa en una turba y les dijo: por favor vayan, y los persiguen. Y la turba salió con machetes a buscar a los misioneros, a matarlos. O sea, así se vivía en ese tiempo la violencia en Colombia, liberales contra conservadores. Entonces los misioneros eran catalogados como liberales, aunque no lo eran. Ellos predicaban a Cristo. Y cuenta la historia que venía la turba. Don Patricio estaba parado en una esquina, venía la turba con machetes a lincharlos, y de repente sale un hombre alto con una ruana, esas ruanas boyacenses. Sale un hombre alto y le dice a don Patricio: métase aquí debajo de la ruana. Y lo metió debajo de la ruana y lo cubrió. Y la turba pasó, enfurecida. Cuando la turba pasó, este hombre le dijo: ya puedes irte. Don Patricio dice que era un ángel con ruana boyacense. Y Dios proveyó para él en ese momento un medio sobrenatural de salvación. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ese es el Espíritu Santo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, quiero que se dirija a Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar estos días de domingo viendo cómo fue que nos llegó la Biblia y cómo nos llegó los Hechos de los Apóstoles. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe el segundo tomo, que es los Hechos de los Apóstoles. Pero yo quiero llamarlo en esta mañana los Hechos del Espíritu Santo. ¿Ven? Los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver si podemos llamarlo de esa manera en esta mañana. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó a nuestras manos
2 tomos, Lucas y Hechos. De todos los escritores del Nuevo Testamento, cuando usted lee, por ejemplo, Evangelio de Mateo, es la segunda generación de creyentes los que recogen los testimonios de lo que dijo Mateo y lo plasman en un registro escrito. Entonces entendamos que no es que Mateo se sentó a escribir, sino que la segunda generación de creyentes recogieron el testimonio de muchas personas que escucharon a estos apóstoles predicar a Cristo, y recopilando esos testimonios se compuso Mateo, se compuso Marcos, se compuso casi todos los libros del Nuevo Testamento. Pero Lucas es la excepción. Lucas sí escribió tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. Toda iglesia debe fijarse continuamente en Hechos. Toda iglesia debe ser modelo de Hechos de los Apóstoles. Si usted va a una iglesia y mira Hechos de los Apóstoles y esa iglesia no se parece a lo que dice Hechos de los Apóstoles, apague y vámonos. Fatigas, ¿para qué te tengo? Huya, corra, no se quede ahí. Si Red Cruzada Cristiana pierde el ser una iglesia avivada por el Espíritu Santo, donde administramos los dones del Espíritu Santo, perdemos entonces el sabor de ser una iglesia de poder. Una iglesia de poder llena del Espíritu Santo no surge porque el pastor está lleno del Espíritu Santo. No, es porque hay un grupo de creyentes avivados por el Espíritu de Dios, que oran juntos, que crean un entrenamiento de la palabra que nos lleva, ese conocimiento de la palabra que nos lleva a conocer la obra del Espíritu Santo de Dios. Y quiero llevarlos por 11 capítulos en 10 minutos. Vamos a ver si se puede. Contabilicen el tiempo, por favor. Quiero llevarlos por 11 capítulos. Hechos capítulo 1. Tenga ahí su Biblia. Ubíquese en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 encontramos un grupo de creyentes, 120, que están ¿en dónde? Ayúdenme. ¿En dónde están esos 120? ¿En dónde están? Están en un aposento así parecido al de nosotros. Están como en un segundo piso, en un aposento alto. ¿Qué pasó 10 días antes? Jesús asciende al cielo. ¿Qué pasó 40 días antes? La Pascua. Jesús se entrega en la cruz, resucita el tercer día. Cuando Jesús resucita, tome nota de esto, se queda 40 días dándoles las últimas instrucciones acerca del reino de Dios. Yo creo que Jesús lo que hizo fue un jalón de orejas bien impresionante por 40 días. Lo que ellos no entendieron en la predicación del Evangelio, ahora Jesús les estaba declarando, corrigiendo, afirmando lo que ellos no entendieron. Día 40, Jesús asciende después de resucitado. Día
10 días después, en un aposento alto, 120 estaban ¿qué? ¿Pero cómo estaban? Peleándose. ¿Cómo estaban? Dice que estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. Pero en Hechos capítulo 1 vemos a unos creyentes que tienen que nombrar el reemplazo de Judas. Los apóstoles, los 12, ahora tienen que nombrar el reemplazo de Judas. ¿Y a quién escogen? A Matías. Pero no saben ni cómo escogerlo porque no tenían todavía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habló y dijo: escógeme a Carolina, escógeme a Richard. No, ellos echaron suertes al estilo del judaísmo del Antiguo Testamento. Echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Matías. A veces nosotros también en la iglesia hacemos eso. Como que pinta para líder. Esta como que pinta para líder. Mire, ¿quieres ser líder de tal área aquí en la iglesia? Y a veces la pegamos y a veces no la pegamos. Pero necesitamos ¿es qué? Dirección del Espíritu Santo. Llamen a este que ocupe este lugar. Llamen a este que cumpla este llamado en este lugar. ¿Qué más pasa en el capítulo 1? Tampoco saben esperar la promesa del Espíritu Santo. Dice que ellos estaban en un lugar. ¿Qué estaban haciendo? Nada. James dijo: estaban orando. No estaban haciendo nada. Estaban sentados en un lugar. Estaban sentados, reunidos. Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y obedeciendo esa instrucción de Jesús, ellos fueron a Jerusalén. Se reunieron 120 con María, los apóstoles. 120 se reunieron y bueno, nos dijeron que algo iba a pasar hoy en esta reunión. Y fueron y se reunieron. No se sabe a qué hora, no se sabe en qué momento de ese día vino como fuego el Espíritu Santo sobre ellos y los empoderó. No estaban ayunando, no estaban orando, estaban sentados juntos, unánimes. ¿Qué se necesita en una iglesia? ¿Qué se necesita para que el fuego del Espíritu descienda? Que estén unánimes juntos. Vaya a Hechos capítulo 2. Llenos del Espíritu Santo, ellos salen y Pedro predica un mensaje que convirtió ¿a cuántos? ¿Cuántos se convirtieron ese día? ¿Están aquí? ¿Cuántos se convirtieron? $3,000. Una predicación, 120 salen y ganan a 3,000. Hoy tenemos iglesias de 3,000 que no saben cómo ganar 120. Y nos incluimos nosotros en esta estadística. Iglesias de 3,000 que no pueden ganar 120. Pero estos 120, llenos del Espíritu Santo, ganaron ese día a 3,000. Pero ¿cómo los vio la gente? Los tildaron estos están borrachos. Estaban embriagados del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. La gente los vieron y dijeron: estos están borrachos. En Pentecostés están borrachos. Los tildaron de borrachos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. 3,000 se convierten y muchos de ellos no regresan a sus poblaciones. Mire el impacto sociológico de haber
del Espíritu Santo haber descendido. 3,000, muchos de ellos no volvieron a sus poblaciones, se quedaron en Jerusalén y les dijeron a esos creyentes: queremos saber más de Jesús. Entonces las familias en Jerusalén creyentes tuvieron que abrir espacio en sus casas para alojar a estos que no se volvieron para sus casas hasta que no les declararan quién era Jesús y les enseñaran más de Jesús, igualito que en nuestros tiempos, ¿verdad? Ay, ¿a qué hora se acabará este culto? Dios mío, tengo que irme a celebrar un cumpleaños, tengo que irme. Ellos no se fueron para sus poblaciones. Entonces se creó una necesidad. Los apóstoles necesitaban finanzas. ¿Para qué? Para alimentar a todas esas personas que se quedaron en Jerusalén porque querían saber más de Cristo, querían saber más de Jesús. ¿Se dan cuenta del problema que se forma? Entonces, cuando usted lee Hechos capítulo 3, la iglesia está desfinanciada. Los apóstoles están desfinanciados. La iglesia no tiene finanzas, no hay respaldo financiero y hay mucha gente que se quedó porque quieren saber de Jesús. Sígame en el capítulo 3. Capítulo 4. Ellos predican tan bueno, enseñan de Jesús tan bueno, con poder, pero empiezan a ser perseguidos. ¿Le ha pasado a usted que en un momento de avivamiento usted fue a su casa, a su familia? Mira, cree en el Señor Jesucristo. Jesús viene. Arrepiéntete y sé salvo de esta perversa generación. ¿Y qué hace la familia? Ya se nos convirtió en pastorcito nuestro familiar. Empiezan las persecuciones, empiezan las burlas. ¿Se han burlado de usted? Hechos capítulo 5. Hay mentira dentro de los primeros creyentes. Surge un problema de mentira. Ananías y su esposa Zafira, en medio de esa necesidad económica que tenían los apóstoles para atender a tantos que se quedaron porque querían saber de Jesús, entonces Ananías, en un acto, yo creo que Ananías era sanguíneo, Ananías en un acto arrebatado dijo: yo voy a dar un terreno y lo voy a traer aquí para suplir las necesidades. Y cuando él trajo el dinero de la venta de ese terreno, trajo la mitad, así como cuando uno le mocha al diezmo, ¿no? Uy, no, 10 es mucho para la iglesia, para esos pastores. Eso dice la gente en la calle. Pero también muchos de nosotros pensamos así. ¿Qué hizo Ananías? No cumplió su voto de dar la venta del terreno para suplir las necesidades en los creyentes en Jerusalén. Se quedó con una parte. Esto para Dios, esto para mí, esto para Dios, esto para mí. No dio su ofrenda íntegra. Y Pedro lo supo por el Espíritu. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo: el Señor te reprenda. Has mentido al Espíritu. Cuando usted no diezma íntegramente, no me miente a mí. A mí me sostiene Dios. Y Dios sostiene mi casa. Usted puede decir también lo mismo: a mí me sostiene Dios. Y Dios sostiene mi casa. En el capítulo 5, una iglesia llena del Espíritu,
pero habían creyentes mentirosos. Hay creyentes que pueden ser mentirosos en su testimonio. Hay creyentes que pueden llegar a ser mentirosos en su manera de dar. Hay creyentes que pueden llegar a parecer que son de nosotros, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento del fuego, no lo son. La iglesia se compone de trigo y de cizaña. No nos toca a nosotros los pastores quitar la cizaña. Eso le corresponde a los ángeles del Señor. Hechos capítulo 6. Entonces vamos. Hechos capítulo 1, no saben nombrar líderes. Hechos capítulo 2, los tildan de borrachos. Hechos capítulo 3, los apóstoles no tienen respaldo financiero, no hay flujo de caja, hay mucha necesidad, porque muchos se quedaron para que les predicaran más acerca de Jesús. Por eso la Biblia habla de la hospitalidad. Muchos de ellos tuvieron que hospedar personas. Hechos capítulo 5, hay creyentes mentirosos en la iglesia. Hechos capítulo 6, hay un crecimiento numérico de creyentes. Muchos vienen a conocer el evangelio de Jesús, pero empieza a haber murmuración entre esos creyentes. Hechos capítulo 6. Los apóstoles no son tan santos. Mire que aquí se descuidan a los pobres. Estos días recibí como un reclamo de alguien que me dijo: ¿y qué obra de misericordia hace la iglesia? Me puse a darle: nosotros hacemos esto. Pues hubo murmuración. Estaban llenos del Espíritu Santo, pero el factor humano seguía ahí, sigue ahí. Todos aquí podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero el factor humano seguirá estando ahí. Murmuración. Pastor Jairo, ¿con qué plata se habrá comprado ese último flu que tiene? Murmuración. Y pasó en ellos. Hechos capítulo 7. El primer evangelista que surge de esos primeros creyentes lo matan. Muere Esteban. Muere apedreado. Hechos capítulo 8. Simón el mago se acercó a los apóstoles para comprar el poder y la unción del Espíritu. Yo quiero ese poder. Y entonces tomó dinero y quiso sobornar a los apóstoles por dinero. Miren, ¿cuánto vale tener ese poder? Y pasa con nosotros también. Pensamos que el don de Dios se compra por ofrendas, diezmos, donaciones. El don de Dios no se puede comprar. Hace unos años, cuando surgió el canal de Costa Rica, Enlace introdujo una forma de ofrendar extraña, que no es bíblica. Pacte aquí en este altar, porque si pacta, el Señor le va a traer el marido que se le fue, el Señor le va a traer esto y aquello. Y el don de Dios y el favor de Dios no se compra, ni por pactos de ofrenda, ni por votos de ofrenda. No tiene precio. Diga conmigo: no puedo sobornar a Dios. No podemos sobornar a Dios para que nos llene de su espíritu, de su poder. Hechos capítulo 8, entonces Simón es un corrupto, quiere ser de los
creyentes en Cristo, pero quiere comprar el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso, que persigue a estos creyentes, se convierte a Jesús, se convierte a Cristo y la iglesia lo rechaza. Imagínense, es la iglesia llena del Espíritu Santo que recibió poder en el capítulo 2 y tiene todos estos líos, parecido a la iglesia de este tiempo. Saulo se convierte, pero el legalismo de los creyentes lo rechaza. Él no fue bien recibido en la iglesia de Jerusalén, en los creyentes en Jerusalén. Pablo no fue inicialmente bien recibido. Tuvieron que pasar años. Hechos capítulo 10. Cornelio, que es un gentil, está en su casa y él cree en Dios, hace buenas obras, es un hombre muy generoso. Pero Cornelio está clamando en su casa porque Dios se le revele. Y por allá a la distancia el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: ve a casa de Cornelio. ¿Sabe qué dijo Pedro? No. Hasta allá tampoco. Yo a veces escucho eso también en nuestra iglesia. No. Hasta allá tampoco. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Pero un momentico, Pedro. Usted es mi apóstol. Usted no me venga a poner condiciones a mí. Hágame el favor y empaca sus maletas y se va para casa de Cornelio. Y le presenta a Cristo. ¿Sabe que nosotros nos volvemos también muy selectivos? Como Pedro, a este sí le predico, a este no le predico. A este le doy testimonio, a este no le doy testimonio. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? Agarrar a Pedro de aquí, le mostró en una visión, porque el problema de Pedro era que él era legalista, judío legalista. ¿Cómo que el nombre del Señor es para los gentiles? No, el nombre del Señor es solo para los judíos. Entonces en una visión el Señor le muestra animales impuros y le dice: hazte una morcilla, Pedrito, tranquilo, eso no lo va a condenar. Cómete un asado de cochino, tranquilo, esto no lo va a condenar. Cuando Pedro entiende la visión, se va calladito a casa de Cornelio. Hechos capítulo ¿qué? 10. Cornelio necesita la revelación del Cristo resucitado, pero Pedro es fregado. Pedro es un líder fregado. Pedro es xenófobo, no se quiere juntar con gentiles. Pedro quiere manejar su propia agenda de vida. Señor, es cierto que tú me llamaste, pero aquí no. A mí me ha pasado, queridos. He tenido momentos en los que el Señor me ha pedido moverme, hacer cosas, involucrarme más. Yo le he dicho: Señor, estoy muy ocupado. Señor, tengo muchas presiones económicas. Señor, usted no sabe la agenda de vida que yo tengo, así que cuando esté pensionado, jubilado, por allá volvemos a hablar, a ver si el llamado todavía está. Tal que todos pensáramos así, de esa manera, no tendríamos pastores ni líderes en la iglesia. Y así sigue Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Hechos refleja una iglesia real, llena del Espíritu Santo, pero con muchas dificultades por lo humano.
muchas dificultades. Cuando Dios nos llama a este llamamiento de administrar las riquezas de Cristo en personas, administrar las riquezas de Cristo en una ciudad, eso es un compromiso muy alto. Requiere fuerza, finanzas, tiempo, requiere pasión, requiere entrega. Admiro a los testigos de Jehová. Yo sería testigo de Jehová si no es por su perspectiva de Cristo que tiene. Admiro cómo salen a la calle, cómo entregan su revista, cómo se mueven por todos lados. Yo digo, wow, qué interesante. Admiro a los mormones. A los jóvenes mormones se les pide 2 años de servicio. 2 años en misiones. Y ellos salen de sus países. 2 años completamente entregados a misiones. Antes de ir a la universidad y todo esto. Pasión. No es el evangelio completo. Pero lo que pueden ver del evangelio lo quieren entregar. Lo quieren compartir. Y aquí vemos en Hechos de los Apóstoles, en estos capítulos, vemos muchas fallas humanas, pero también vemos cómo el propósito de Dios se está gestando, Dios se está moviendo a pesar de las fragilidades humanas. Somos frágiles. Levante la mano aquí el que no sea frágil en su carácter, en su personalidad. Y aún así, el Señor tiene misericordia y nos usa. Aún así nos empodera con su Espíritu Santo. Todos los problemas de la iglesia de hoy fueron los mismos problemas de la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles. Pero esto es lo que quiero dejarles en esta mañana. Si ellos pudieron avivarse en medio de tanta presión, si ellos pudieron avivarse en medio de tantas dificultades, si ellos pudieron avivarse y superar tantos problemas, pudieron también multiplicarse. El punto aquí es, nosotros podemos también avivarnos en medio de toda la presión de Bogotá. ¿Presiona Bogotá? ¿Te presiona todas las semanas? ¿Te presiona el cierre de mes? ¿Sabe? Cuando uno llega a la quincena aquí en Bogotá es chistoso, ¿no? Porque uno ya en la quincena ya le quedan... Algunos ya no les queda nada en la quincena, a otros les queda como que unos billeticos por ahí como escondiditos de 50 y estire a ver si llegamos al 30 y no tenemos que prestar. Presiones de todo tipo. Presiones por la crisis de gobierno. Sí. Tenemos una crisis en Colombia por el gobierno. Por el sistema de gobierno que nos está manejando la nación en este momento. Pero se pudieron avivar en medio de tantas presiones, se pudieron avivar en medio de tantos retos, en medio de tantas dificultades. Ellos pudieron avivarse y pudieron multiplicarse. Nuestra iglesia aquí no está exenta de algunas de estas cosas que acabo de mencionar. ¿Hemos pasado problemas financieros este año? Oh, que sí. Pasó la iglesia de Hechos por problemas financieros. Hechos capítulo 3 registra las dificultades
financieras de esa primera iglesia. Pasamos también por experiencias de un Simón que quiere comprar el don del Espíritu Santo por soborno. También pasamos por esto. Hoy en esta cena del Señor nos faltan personas que han estado con nosotros haciendo iglesia este año y que posiblemente no van a estar más por diferentes razones. Pero hacemos iglesia. Hacemos iglesia porque el propósito es eterno. Porque la palabra es para este momento. Si ellos pudieron avivarse, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si nosotros también sufrimos por este evangelio. Usted también ha sufrido frente a sus familiares cuando les presenta el evangelio de Cristo y le menosprecian y le ignoran. Nosotros también sufrimos por este evangelio. Pero mientras Jesús sea el capitán de la iglesia llegará a puerto seguro. Mientras Jesús sea el capitán de la iglesia triunfará en medio de todas las pruebas que puedan venir contra ella. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. En esta dirección vamos a orar. Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo. Y yo no tengo duda que usted también ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero mantener el avivamiento en el Espíritu no es fácil. Con tantos argumentos, con tanta opresión de la vida, con tanta ocupación, con tantas cosas que tenemos que atender, ¿a qué le damos prioridad? ¿A qué le damos prioridad? ¿Es fácil mantener una disciplina de oración? ¿Es fácil? Rodolfo, ¿es fácil? No es fácil. Yo no aprendí a tener una disciplina de oración hasta que el Espíritu Santo me tocó la campanita por aquí, en el lóbulo izquierdo. Me tocó la campanita, me tocó el lóbulo izquierdo y ya me puse juicioso. Cuando yo me di cuenta que había pasado 4 días fuera de mí, y variando y diciendo cosas disparatadas, cuando vuelvo en sí y me revisan y me hacen resonancia y el neurólogo me dice: señor Jairo, usted tiene una condición física para que fuera no inteligente, o sea, su afectación en su cerebro es para que usted fuera una persona más bien como tirando a no inteligente, no discapacitado. Yo le podía dar testimonio a esa neuróloga en Venezuela y le decía: pues no, todo lo contrario, he hecho 3 carreras, todavía estudio teología, soy pastor, soy pianista, soy músico, toco guitarra, toco piano, canto, soy pedagogo. Y ella decía: no le encuentro explicación. Pero el Señor tuvo que tocarme la campanita aquí, tilín, 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 Jairo. Y después de verme en esa miseria tan humillado, yo dije: no, ahora sí me voy a enseriar a orar y a buscar al Señor diariamente. Voy a depender de Él diariamente. No espere que el Señor le toque la campanita y le diga: mira, yo te llamé y tú estás haciendo tu propia agenda. Yo te di una asignación y tú estás haciendo como a ti
¿Te parece? No espere que el Señor tenga que tocarle una campanita para decirle: yo te he llamado a este servicio.